Gloria a Dios, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Realmente, hermanos, aquí estamos para compartir la palabra de Dios, establecer la defensa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y un servidor, su hermano y pastor Israel Macías, se goza, hermano, de poder estar hoy jueves 18 de febrero de este año 2020 en este lugar dispuesto para compartir la palabra del Señor. Les amamos a todos, cuentan con nosotros, cuentan con este ministerio, en todo lo que les podamos servir, apoyar, estamos para ello. Amén. En todo lugar, hermana Sonia en Guayaquil, Ecuador, ¿verdad? No dude en todo lo que podamos apoyarle, cuente con nosotros y me da mucho gusto que estén deseando recibir, escuchar la palabra de Dios y que la estén compartiendo. Amén. Y no solamente usted, sino que usted también la ha compartido con un hermano en Colombia, el hermano Jorge Ordóñez, ¿verdad? Que en su momento cuando escuche, ¿verdad? Tal vez este mensaje, esta transmisión, bueno, pues que sepa que también en lo que le podamos servir, apoyar, estamos también para ello. Amén. Y asimismo en España, en Canadá, en Europa, aquí en México, en el Estado de México, en todos los estados, aquí mismo en Aguascalientes, en Villa Hidalgo, Jalisco, el hermano Nergel y Lucrecia, a todos les amamos y enviamos un fraternal saludo a todos ustedes. Y bueno, pues ¿qué les parece si nos preparamos en esta noche para comenzar el estudio de la palabra de Dios? Amén. Vamos a orar, tenga su Biblia a la mano porque vamos a ver varios pasajes de la Escritura. Vamos a ver, fíjese bien, algunas lecturas, tal vez algunas por la extensión, lo largo, no las podamos leer, pero sí usted lo podrá hacer posteriormente. Tenga su libreta, su pluma para anotar las citas y sabe que estos materiales se los podemos hacer llegar. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Es un gozo poder estar aquí, hermano, compartiendo nuevamente de la palabra de Dios. Amén. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Espíritu de Dios, gracias te damos en esta noche por este tiempo que nos das de reunirnos, Padre, en nuestros hogares, aún en la calle, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos, Señor. Padre, te damos las gracias porque tu Espíritu es el mismo, tu Espíritu nos une donde quiera que estemos. Gracias porque eres hermoso, eres grande, tu misericordia nos alcanza hasta este día. Y hoy, Señor, queremos depositar nuestras vidas en tus manos para que continúes hablando a nuestros corazones. Espíritu Santo, guíanos en el conocimiento de tu palabra hacia toda verdad y encamínanos, mi Señor, a esa luz preciosa de la Escritura. En tus manos estamos y te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios. Quiero comentarle que si Dios lo permite, el día de hoy estaremos terminando ya este tercer estudio del don de hacer milagros. Amén. Es la parte 3, el estudio número 13 del don de hacer milagros. Un don, hermano, precioso. Si no ha visto las otras dos partes, la primera y la segunda, aquí en la descripción están los links para que usted se pueda poner al corriente. Es un don que, fíjese bien, no creíamos que lo fuéramos a hacer en 3 partes, cuando mucho tal vez en 2. Sin embargo, hermano, fue necesario hacerla en 3 partes con el fin de no extendernos demasiado, ¿verdad? La semana pasada. Así que Dios es un Dios de milagros. ¿Usted lo cree? Lo que vamos a estudiar el día de hoy, fíjese bien, nos habla de esa mano poderosa de nuestro Dios a favor de sus hijos y de sus hijas. Amén. Así que yo le invito, fíjese bien, a que veamos una breve clasificación de los milagros. Y la primera parte que vamos a comenzar a estudiar, fíjese bien, son los milagros que vienen por la operación del Espíritu Santo. Es decir, cómo es que el Espíritu de Dios se mueve, cómo es que Él trabaja para obrar ese poder milagroso de parte de Dios a favor de sus hijos. Amén. Fíjese bien, vamos a ver algunos pasajes bíblicos, vamos a ver estas clasificaciones breves que, como lo hemos mencionado, nos van a ayudar a entenderlo. Amén. Por principio de cuentas, fíjese bien, le quiero mencionar los milagros creativos. Entendemos por la palabra creativo aquello, hermano, que es creado. De parte de Dios, fíjese bien, quien es el único, escuche, que tiene la capacidad de crear. El hombre, fíjese bien, a través de la ciencia, de la tecnología, a través de los avances científicos, pues ha podido, fíjese bien, hacer ciertas cosas para el beneficio de la misma humanidad. Pero yo le quiero decir algo, creador solamente Dios.
Él diseñó todo el universo. Él hizo, fíjese bien, que la tierra permanezca a una cierta distancia, por ejemplo, del sol, para que este hermano no la consuma. ¿Quién hace eso? Sino aquel que conoce todas las cosas, quien es Dios. Amén. ¿Qué hablar de nuestro cuerpo? ¿Qué hablar, hermano, de todo lo que literalmente y prácticamente existe en el mundo y en el universo? Quien sostiene todo es aquel quien lo creó, solamente nuestro Dios. Amén. Y ya lo leíamos, hermano, en estudios pasados, por ejemplo, ahí en Colosenses capítulo 1, ¿verdad? Que nos habla el apóstol Pablo de que en Él subsisten todas las cosas, que todas las cosas por Él subsisten, existen, son sustentadas, porque Él es el principio, Él es el origen de todo cuanto hay. Amén. Así que cuando hablamos de milagros creativos, fíjese bien, hablamos de ese poder de Dios a través de su Espíritu Santo para poder, fíjese bien, crear, para poder regenerar o poder reconstruir, con el fin de que sea una parte milagro, pero también una parte en sanidad. Amén. Mire, acompáñame a ese pasaje aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 15. Vamos a leerlo, son solamente 2 versículos. Mateo capítulo 15, versículos del 30 al 31. Dice así la palabra de Dios. Y se le acercó mucha gente que traía consigo, fíjese bien, a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, ¿sí? Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, ¿sí? A los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Hermano, qué tremendo, fíjese bien, que estos milagros creativos, en esa capacidad creadora de Dios, pueden llevar a cabo, fíjese bien, la obra de regenerar, de reconstruir, para que una persona, como lo hemos dicho, reciba su sanidad. Lea, hermano, nuevamente el pasaje que acabamos de leer. Medite en él. Fíjese, nos habla de cojos, ¿sí? Nos habla de ciegos. Sabe que, por ejemplo, una persona que carece de la vista es tal vez porque carece de algún miembro, hermano, en el ojo, ¿verdad? En todo su sistema, en todo lo que está relacionado, hermano, con el sentido de la vista. Puede carecer de algún miembro, hermano, desde el nacimiento, o por algún órgano, alguna membrana, algún tejido que se deterioró al grado, hermano, de consumirse, al grado, hermano, de literalmente desaparecer. ¿Qué hablar de un cojo? Hermano, cuando sus extremidades, fíjese bien, no están completas, cuando una es más corta que la otra, cuando una no se mueve igual que la otra. ¿Qué hablar, hermano, de cuando falta una parte del cuerpo? En el caso de los mudos, hermano, las cuerdas vocales, el diafragma, ¿sí? Los pulmones, las vías respiratorias, los bronquios, todo lo que compete, fíjese bien, a que una persona pueda hablar, ¿sí? Todos los nervios, la lengua, los sonidos, hermano, cómo se producen, fíjese bien, desde el diafragma, desde la cavidad torácica, o sea, todo esto, hermano, cómo es, fíjese bien, tan complejo que solamente aquel que lo creó sabe lo que el cuerpo de la persona necesita para que pueda experimentar un milagro de sanidad. ¿Me estoy explicando? Hermano, ¿qué hablar, por ejemplo, de los mancos? ¿Qué hablar, hermano, por ejemplo, de aquellos que dice aquí como muchos enfermos? Que no nos menciona específicamente la enfermedad que tenían, pero nos habla de muchos enfermos y una gran variedad de enfermedades. ¿Cómo es que el poder de Dios, fíjese bien, tiene la capacidad en la operación del Espíritu Santo de crear, de regenerar, de reconstruir algún miembro, algún órgano, algún tejido del cuerpo humano, siendo, fíjese bien, desde el punto de vista milagroso, para que la persona reciba su sanidad? Se imagina aquellas personas, hermano, que tenían problemas, por ejemplo, con los riñones, enfermedades en la sangre, degenerativas, enfermedades que, fíjese bien, llevaban al deterioro, hermano, su hígado, su páncreas, sus mismos pulmones, su aparato digestivo.
¿Qué hablar, hermano, por ejemplo, de lo que le acabo de mencionar de los riñones? Riñones, hermano, que se marchitan, riñones que se encogen, riñones que, fíjese bien, quedan inservibles en el cuerpo de una persona. ¿Sabe que Dios, en su poder, a través del Espíritu Santo, puede obrar un milagro creativo? Y sabe que esa es una manera de orar. Cuando usted va a orar por una persona, fíjese bien, que, por ejemplo, tiene un riñón, ¿verdad? De los dos tiene un riñón que se ha marchitado. Mire, pídale al Señor por estos milagros que son creativos. ¿Sabe por qué? Porque usted se está dirigiendo específicamente a Dios como el creador, como el que diseñó todas las cosas y que Él sabe a la perfección cómo se desarrolla todo, por ejemplo, en el cuerpo de una persona. Entonces usted pídale al Espíritu Santo que lleve a cabo un milagro creativo, que regenere, que reconstruya o incluso que vuelva, fíjese bien, a producir de la nada, ¿sí?, lo que el cuerpo de la persona necesita para que reciba su sanidad. Amén. Esta clasificación, hermano, hermana, que le vamos a mostrar, no es nada más teórica, sino que es, fíjese bien, una clasificación que viene en la palabra de Dios, que nos debe demostrar, escúchelo con mucha atención, nos debe demostrar la manera específica en la cual debemos nosotros de orar. Amén. Me estoy explicando. Vamos a ver muchos puntos y todo ello nos debe de ser una guía para saber exactamente qué pedir y cómo pedirlo. Porque esta guía, escuche, la sacamos, la obtuvimos de la palabra de Dios. Por lo tanto, recuerda lo que hemos enseñado, que quien opera, hermano, en el don de hacer milagros, debe de conocer en la Biblia cómo opera el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. Y tomando en cuenta eso, escuche esto, los milagros de Dios sucederán, van a suceder. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué hablar, hermano, de los milagros de preservación? ¿Sabe de qué nos hablan los milagros de preservación? Son los milagros en los cuales Dios tiene cuidado de nosotros. Me estoy explicando. Son esos milagros, hermano, en los cuales nosotros le pedimos a Dios que nos cuide, que nos aparte, que nos guarde, que nos preserve precisamente. Mire, vamos a ver los pasajes que tenemos aquí. De hecho, tanto el de Deuteronomio como el de Nehemías son la misma referencia. Pero vamos al de Deuteronomio, al capítulo número 29 y versículo número 5. Amén. Vamos a ver lo que Dios, hermano, le dice a su pueblo. Fíjese bien, versículo número 5 del capítulo 29 de Deuteronomio dice así: y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. ¿Quién le estaba diciendo esto al pueblo de Israel? Dios. Vea la misericordia de Dios. Uno podría decir, bueno, ¿por qué el pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años? Creo que todos conocemos la historia. El pueblo de Israel, hermanos, estuvo en el desierto, fíjese bien, 40 años por causa de su dureza, por causa de su incredulidad. Pero dése cuenta de algo hermoso. A pesar de esa dureza y de esa incredulidad de corazón que ellos tenían, la misericordia de Dios no se apartó, hermanos, en ningún momento de ellos. ¿Qué le parece? ¿No es Dios bueno? ¿No es nuestro Dios, hermanos, bueno? Que a veces también somos duros, nos quejamos, somos rebeldes, que a veces, hermano, no le buscamos, lo abandonamos, y sabe que los milagros de parte de Él, de preservación en nuestra vida, se siguen manifestando. Nos cuida de un accidente, nos procura, nos guarda, nos libra. Fíjese bien, vemos que nuestra alacena, hermano, como lo vamos a ver más adelante, hay comida, no se acaba. Vemos, hermano, la salud que nos da, vemos el cuidado que Dios tiene con nosotros, aun cuando nosotros a veces no nos hemos comportado con Él de la manera correcta. El pueblo de Israel, hermano, fue lo que literalmente hizo. El pueblo de Israel se quejaba, murmuraba, llenaban su corazón de dureza, querían regresarse, fíjese bien, a la esclavitud en Egipto.
querían comer carne, querían agua, querían descansar, nunca estaban conformes con nada. Y aún así, Dios les dice que sus vestidos ni su calzado jamás en 40 años se les acabó. Vea lo que dice Nehemías 9:21. Es la misma referencia y Nehemías dice: los sustentaste 40 años en el desierto, ¿sí? De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Hermano, ¿sabe cuál es el mejor milagro? En el punto que estamos mencionando de los milagros de preservación. El milagro que Dios hace con nosotros de tener cuidado, fíjese bien, debe de producir en nosotros el milagro de darnos cuenta de lo que Él está haciendo a favor nuestro. Amén. Y que con base a ello le agradezcamos. Con base a ello, fíjese bien, le rindamos nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios siendo bueno, nosotros siendo malos, aún así Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Y mire, como lo vamos a ver más adelante también, hermano, nosotros fuimos malos con Él, nos alejamos, preferimos el pecado. Pero ¿sabe que el milagro de preservación también, hermano, lo podemos ver en la vida de Jesucristo? De cómo amando, fíjese, Dios al mundo envió a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cómo Dios nos preserva, fíjese bien, de la condenación, del juicio venidero, nos ha librado. Qué milagro tan hermoso podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No merecerá Él, hermano, que le entreguemos nuestra vida. Puede decir usted amén junto conmigo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Démosle gracias a Dios, mire, por los milagros creativos y los milagros de preservación. Y en este aspecto de los de preservación usted puede orar así: Señor, que no me falte tu sustento, que no me falte tu vestido, que no me falte el vestido, que no me falte el techo. Usted lo puede pedir también a favor de uno de sus hijos. Señor, que no falte tu bendición, que no falte el trabajo, que no falte, Señor, el sustento, la salud, que no falte, Señor, tu provisión, que no falte un techo donde mis hijos puedan dormir, que no falte, que no falte. Hermano, usted puede orar pidiéndole a Dios un milagro así, ya sea para usted o para alguien más. Y conforme a la voluntad de Dios será hecho. Amén. Vamos a continuar. Fíjese bien, hablamos ahora de los milagros que son por señal. Aquí vamos a ver varios ejemplos. Tal vez no los podamos leer todos. Pero el primer milagro, fíjese bien, que viene por señal, ¿sí? Es el milagro, hermanos, que vemos en la vida de Gedeón en Jueces capítulo 6 del 34 al 40. Este personaje, hermano, este joven que le dice a Dios: bueno, si vas a salvar a Israel por medio de mi mano, es decir, usándome a mí, necesito que me des una señal. Que en medio de un campo, una era, ¿verdad? Voy a poner un vellón. Imagínense que un vellón era como una almohada, ¿sí? Y le dice Gedeón a Dios que a la mañana el vellón esté mojado, pero toda la tierra alrededor que esté seca. ¿Y sabe qué hizo Dios? Hizo Dios el milagro de controlar la naturaleza para que solamente el vellón se mojara con el rocío de la lluvia y la tierra alrededor, fíjese bien, quedara totalmente seca. ¿Quién hace eso? Una señal tan poderosa solamente la puede hacer aquel que conoce las leyes que Él mismo creó, Dios mismo. Amén. Y luego todavía Gedeón le dice, ¿verdad? No se enoje Dios si le pido que ahora me dé nuevamente la señal de que sea la tierra alrededor la que se moje y que el vellón quede completamente seco. ¿Y sabe que Dios lo hizo? Hizo que la tierra alrededor del vellón se mojara, pero que el vellón quedara completamente seco. Póngame mucha atención. Tal vez, fíjese bien, nos quedamos sorprendidos de ver el milagro que Dios hace a través de tener un control sobre las leyes de la naturaleza, porque Él mismo las creó. ¿Quién pudiera tener control sobre la naturaleza sino aquel quien dio las leyes a esta? Es decir, Dios, hermano. Y tal vez nos podemos sorprender de ver cómo el vellón se mojaba o cómo el vellón quedaba seco. Pero ¿sabe cuál es el milagro más grande? Que Dios tiene la capacidad, fíjese bien, de controlar aún la naturaleza
para que la dureza de nuestro corazón sea quitada y nos demos cuenta de que es Él quien desea obrar a través de nuestras vidas. Ese era el milagro más grande en la vida de Gedeón, no tanto el vellón. Claro, fue una manifestación milagrosa preciosa, pero el milagro más grande, ¿sabe cuál fue? Que cuando Dios le mostró por señal a Gedeón lo que le pidió, el milagro más grande fue que Gedeón se atrevió a confiar en Dios. ¿Y sabe qué es lo que nosotros necesitamos? Muchas de las veces no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Está haciendo que el vellón se moje o está haciendo que permanezca seco y no nos damos cuenta, estamos endurecidos. El mayor milagro es que nos demos cuenta del gran amor, de la gran paciencia, de la gran misericordia que tiene Dios, de que Él, hermano, desea obrar en nuestra vida y a través de nuestra vida. Amén. Qué milagros, hermano, tan preciosos. Todos tienen un contexto, todos tienen una enseñanza preciosa, una aplicación a nuestra vida. ¿Qué hablar, hermano, del milagro de la burra que habló? La burra de Balaam. Allí en Números 22, del 5 al 33. Fíjese bien, una burra, ¿verdad? Que quien la montaba, el profeta Balaam, iba, hermano, encaminado a proferir una maldición en contra del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Lo contrataron, le ofrecieron dinero, y este profeta, ¿verdad? Conocido como el profeta mercenario, ¿verdad? Como se dice por ahí, un profeta que se deja comprar por dinero para decir lo que la gente quiere que diga, ¿sí? Ay, 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 ¿verdad? Iba sobre su burra, y cuando llegan a un estrecho, la burra se detiene, ¿sí? La burra no quería caminar. Balaam la comienza a golpear con una vara, cada vez más fuerte, hasta que Dios permite, fíjese bien, que la burra hable. Abre el entendimiento, la boca de la burra, para que ésta hable con quien la montaba y le diga, ¿por qué me pegas? Esa frase, fíjese bien, que la burra habló, nos habla de lo que Dios, hermano, le quería hacer ver a Balaam, de lo que le quería hacer ver, fíjese bien, a quien montaba a la burra. Hermano, hermana, la burra no era tan burra, era más burro, ¿verdad?, el que la montaba a ella. Dios quería que Balaam se diera cuenta y utilizó por señal el que su burra hablara para que le dijera, ¿por qué me pegas? ¿No te das cuenta que el ángel de Jehová está delante? ¿No lo ves? No lo ves porque estás cegado por la riqueza, estás cegado por el dinero, porque te contrataron para ir a maldecir al pueblo del Dios al que tú dices obedecer. Y entonces, hermano, ahora entiende por qué Dios permitió que la burra hablara. Porque era necesario que el profeta se diera cuenta del error que estaba cometiendo, ¿sí? Cuando Balaam se da cuenta del ángel que estaba ahí adelante, se retracta, ¿verdad? Y se da cuenta del error que iba a cometer, ¿sí? Sin embargo, hermanos, si usted lee la historia a través del capítulo 22, 23 y hasta el 24, se da cuenta, hermano, de que este profeta terminó mal. ¿Sabe por qué? Porque es aquí, hermano, donde necesitamos el milagro de Dios. Y póngame mucha atención. Si el poder creer, fíjese bien, que un animal habló, hoy en día es una fábula, es una caricatura, es una película, es algo irreal, déjeme decirle que está registrado en la Biblia como un hecho real, como un hecho verdadero. No es ficticio, no es una fábula, no es una fantasía ni una invención humana. Y el hecho de que hoy en día no lo podamos creer, mire, debiera de ser más fácil creer que un animal puede hablar que el hecho de que nos podamos dar cuenta de los errores que estamos a punto de cometer. ¿Sabe que ese también es el milagro, hermano, que Dios propició en la vida de Balaam? Nos podemos sorprender de que, wow, cómo un animal habló. ¿Sabe cuál es el milagro más grande? Cuando a través de lo que Dios hace, nos damos cuenta de los errores que estamos a punto de cometer para que no los cometamos. Ese es el milagro más grande. Y creo, hermano, que necesitamos estar atentos, ¿no lo cree? ¿Sabe por qué? Porque la situación que nos rodea nos pudiera estar hablando. Personas a nuestro alrededor nos pudieran estar hablando. Mire,
tal vez hasta un animalito, tal vez una mascota, tal vez algo que por señal Dios está propiciando a nuestro alrededor, nos está diciendo: no hagas, no vayas, no hables, no digas, no hagas eso. Y nosotros seguimos endurecidos como Balaam, que montaba su burra. El milagro más grande consiste en que si un animal es capaz de hablar, entonces nosotros somos capaces, o debiéramos de ser capaces, de darnos cuenta de los errores que estamos a punto de cometer, para no hacerlo. Cuando un papá va a hacer algo, hermanos, que va a perjudicar a sus hijos, a su esposa, cuando un varón, cuando un hombre, una mujer va a hacer un acto que le va a denigrar, que le va a quitar, que le va, hermano, a llevar a más problemas, y que Dios le está hablando a través de muchas señales, creo que ese es el milagro más grande que necesitamos para darnos cuenta de lo que Dios no quiere que hagamos. Amén. Quiero hablar, fíjese bien, del milagro de la confusión de las lenguas en Génesis 11, del 1 al 9. El hombre se propuso construir una torre, la torre de Babel, para llegar al cielo, ¿sí? Querían saber qué había allá arriba, encontrarían a Dios, querían llegar a Él, ser semejantes, ¿por qué no?, también a Él. Y ya conocemos de otro personaje que también quiso ser semejante a Dios. Dios no lo permitió y lo desterró del cielo y lo mandó a la tierra, ¿verdad?, a este mundo. Hablo de Satanás o de Luzbel, Lucifer, ¿sí? Bueno, el hombre, fíjese bien, quiso llegar al cielo, ¿sí? Quiso llegar a Dios. Como que el hombre, fíjese bien, creía que sus capacidades le permitían tener semejante posición. Y cuando Dios ve aquello, Dios confunde las lenguas de todos, de manera que cuando hablaban así a su compañero que tenían a un lado, no se podían entender. Dios no solamente, fíjese bien, propició el milagro de los idiomas, de la gramática, de la lingüística, de la redacción, de la pedagogía, de la didáctica, de todo lo relacionado, fíjese bien, con los idiomas, con la enseñanza de estos. Dios fue quien, al confundir las lenguas, originó, dio, fíjese bien, la pauta para todos los idiomas que hoy en día se hablan en el mundo. Fue Dios, no son invención del hombre. Los símbolos, los sonidos, todo esto, hermano, es, fíjese bien, propiciado por Dios. ¡Qué milagro tan precioso! ¿No lo cree? Pero ¿sabe cuál es el milagro más grande que vemos aquí? El que Dios le estaba enseñando al hombre cuál es su posición. Que el lugar del hombre, hermano, no es ser semejante a Dios, como Satanás se lo propone ahí a Eva en el huerto del Edén, ¿verdad? Lo recuerda, que le dijo: con que Dios os ha dicho, no moriréis, sino que seréis como Él, seréis semejantes a Dios. El hombre siempre ha querido tomar una posición que no le corresponde. ¿Y sabe cuál es el milagro más grande? Precisamente ese, que Dios, fíjese bien, produjo los idiomas, escuche, como una enseñanza al hombre de que éste debe de conocer y saber cuál es su posición en el mundo. Es decir, que como hombres somos seres creados, que como hombres y mujeres somos seres limitados, y que el único que no es creado y el único que es todopoderoso es Dios. ¿Sabe que ese milagro, hermano, en muchas personas se requiere? Porque hay muchas personas con un ego tan grande, con una altivez tan grande. Hay muchas personas, hermano, con una arrogancia tan grande por su dinero, por su conocimiento, por su capacidad, por lo que han alcanzado en este mundo, en esta vida, que se llegan a sentir, fíjese bien, como si fueran dioses. Los idiomas, ¿sabe qué nos recuerdan? Los idiomas nos recuerdan nuestra posición. Amén. Así que, qué milagro, hermano, tan más precioso Dios produce en nosotros. Puede decir amén. Que el tener una actitud de humildad delante de Él, reconocer que Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos, como lo dice la Escritura. Que pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Amén. Y que nosotros no somos, fíjese bien, ¿quiénes? Como para querer estar a la altura de aquel que lo creó todo.
¿Cuánto más nosotros como creyentes? Debemos de tener una posición justa, humilde, delante de Él. Y sabe que también en los creyentes hace mucha falta ese milagro, el milagro de la humildad, el milagro de saber estar en sujeción, el milagro, hermano, de la responsabilidad delante de Dios. Qué precioso, ¿no lo cree? ¿Qué hablar, hermano, de las señales a los que creen? En Marcos 16, versículos 17 y 18, mire, aquí estoy cerca, se lo voy a leer. Es un pasaje que lo conocemos, ¿verdad? Donde dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? Dice, fíjese bien, dice, en mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuáles son las señales que nos menciona Marcos? Fíjese bien. Los milagros por señal, en las señales que menciona Marcos, que vienen en el nombre de Jesús por creer en Él, fíjese bien, son el hecho de echar fuera demonios, ¿sí? La liberación. En otras palabras, no sé si me estoy explicando. Creo, hermano, que al explicar esto, fíjese bien, tenemos que entender algo que en otro momento he mencionado. Deje ver si me puedo explicar. El hecho, hermano, de hablar de un ministerio de liberación, no es, hermano, que haya un don de liberación como tal, no. Sino que la liberación, fíjese bien, de los demonios o de la opresión de Satanás, ese milagro de liberación o ese ministerio de liberación, se produce por el don de hacer milagros. En otros estudios lo había comentado, pero ahora ha llegado el momento de explicarlo. Esta señal, fíjese bien, esta señal que viene por causa de creer en el nombre de Jesús, que es la de echar fuera demonios, o sea, hacer libre a una persona, se produce por el don de hacer milagros. En otras palabras, si a usted le enseñan, si a usted le dicen, es que el don de liberación, no hay don de liberación, no es bíblico, no está escrito el don de liberación, sino que la liberación se produce por el don de hacer milagros. Entonces, es la primera señal, echar fuera demonios. La segunda señal es hablar nuevas lenguas. Ahora usted dirá, ¿con qué propósito? Bueno, ¿sabe con cuál propósito? Puede ser con el propósito, por ejemplo, de dar testimonio acerca del Evangelio de Cristo, ¿sí? Ante personas que tal vez no hablan el mismo idioma que usted, ante una corte, ante un rey, ante un gobernante, ante una multitud que, fíjese bien, en el momento Dios por señal le da el milagro de poder hablar el idioma de la gente con el fin, por ejemplo, de dar testimonio de Él. Amén. ¿Sabe, hermano, que por ejemplo se dice del apóstol Pablo que este hombre, hermano, hablaba varios idiomas, aproximadamente unos 6 o 7, algunos dicen que más, ¿sí? Y algunos historiadores, fíjese bien, han llegado a creer que el apóstol Pablo hablaba más idiomas, ¿sí? Por lo que se refiere ahí en 1 Corintios capítulo 13, pero también otros historiadores se refieren al hecho de que el apóstol Pablo tenía esa capacidad también dada por el Espíritu de Dios, por el milagro que era de señal o por señal del hablar nuevas lenguas. Mire, yo le voy a decir una cosa, sea por don o sea por señal, en el caso de lo que estamos viendo que es por señal, Dios por su Espíritu nos puede dar la capacidad de hablar nuevas lenguas con el fin de testificar acerca de Él. Amén. Como lo vamos a ver más adelante, hablando del don de hablar en lenguas, nos vamos a dar cuenta de que hay una diferencia con estas lenguas que son por señal, pero en su momento lo vamos a explicar. Amén. Aquí lo más importante, fíjese bien, es que estamos viendo las señales que vienen por causa de creer. Ya vimos la primera, que es echar fuera demonios. La segunda, hablar nuevas lenguas con propósitos específicos, no de presumir, ¿verdad? No de que una persona se pone a estudiar chino mandarín y por querer apantallar a sus hermanos en Cristo, miren, les dice, yo ya hablo nuevas lenguas y se agarra hablando. No. Eso no está bien, eso no es correcto, ¿verdad? Gente, hermano, que fíjese, incluso se burla del Espíritu de Dios, ¿sí? Hablando inglés y diciendo, ¿ves cómo yo también hablo en lenguas? Eso no es correcto, eso no está bien.
Lo que estamos hablando, fíjese bien, viene como una manifestación del poder del poder de Dios a través del nombre de Jesucristo, que son los milagros por señal. Amén. Fíjese bien, la siguiente, hermano, que nos habla aquí es el tomar en las manos serpientes y aún beber cosa mortífera y no les hará daño. Como lo que Cristo dijo también en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Dice, he aquí os doy poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Sabe de qué es esta tercera señal? Esta tercera señal nos habla del poder que viene como señal en el nombre de Jesús sobre el poder de Satanás. O sea, Satanás no tiene potestad sobre nosotros, a menos que se lo permitamos. Pero él no tiene capacidad de operar sobre nosotros si nosotros nos mantenemos en el poder a través del nombre de Jesucristo, en el poder de Dios a través del nombre de Jesucristo. Cristo nos libra de aún, fíjese bien, de que si comiéramos o bebiéramos algo envenenado, algo, hermano, que fuera malintencionado, un animal que nos pique, algo, hermano, que sucediera en nuestra vida, fíjese bien, el poder de Dios, por causa de creer en el nombre de Jesús, no nos haría ningún tipo de daño. Así que a esta tercera señal, hermano, le pudiéramos llamar o mencionar como el hecho, hermano, de que el milagro por señal nos da la capacidad, fíjese bien, de que lo material, ni aún lo espiritual de Satanás, pero ni lo material, fíjese bien, nos pueda afectar. Algo que pudiera venir en nuestra contra, un animal, veneno, algo que comamos o que bebamos, o una mala intención en nuestra contra, escuche, todo ello, hermano, Jesús, hermano, lo derriba, lo destruye. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿No dice así el profeta Isaías? Gloria al Señor. Entonces, hermano, fíjese, la siguiente señal es cuando dice que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los milagros por señal, fíjese bien, cuando se lleva a cabo una campaña de evangelismo, cuando se está dando testimonio en un hospital, cuando se está orando por una persona, fíjese bien, el milagro por señal puede suceder en sanidad a favor de una persona por causa de creer en el nombre de Jesús. ¿Sabe cuál es el milagro más grande? O sea, para Dios es fácil sanar. Para Dios es fácil, hermano, que algo que comamos no nos haga daño. Para Dios es fácil, escuche esto, el que hablemos nuevas lenguas. Para Dios es fácil, hermano, el hecho de que un demonio salga de una persona. ¿Sabe cuál es el milagro más grande que se debe de producir en nosotros? El que podamos creer. Amén. Por eso dice, estas señales seguirán a los que creen. El milagro más grande que hoy en día usted y yo necesitamos en medio aún de esta pandemia, ¿sabe cuál es? El de creer, el de confiar en el Señor. Ese es el milagro más grande. Lo demás que menciona aquí, fíjese bien, para Dios es fácil, pero sabe que la dureza de nuestro corazón es una barrera para que la presencia y el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Nuestros argumentos, nuestra sabiduría humana son limitaciones para que el poder de Dios actúe en nuestra vida. ¿Sabe qué necesitamos? El mayor milagro, que es creer, que es confiar en Dios. Amén. Alabe al Señor. Acompáñeme, mire. Punto número 4. Vamos a hablar ahora de los milagros de resurrección de entre los muertos. Fíjese, en el Antiguo, pero también en el Nuevo Testamento. Amén. Fíjese bien. El hijo de la viuda de Sarepta, ¿sí? Ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, de los versículos del 17 al 24. El hijo de la Sunamita, en Segunda de Reyes, capítulo 4, del 8 al 37. El hijo de la viuda de Naín, esto ya es en el Nuevo Testamento. Allí en Lucas 7, una historia preciosa, se la recomiendo, léala, ¿verdad? Bueno, todas son preciosas, pero aquí, hermano, me llena mi corazón de ver cómo, fíjese bien, Jesús se compadeció, tuvo compasión de esta viuda de la ciudad de Naín, ¿verdad? Que había perdido a su único hijo. ¿Sí? Y cómo, fíjese bien, el corazón del Señor es movido a que el poder de Dios lo llevara a que su hijo fuera resucitado.
Qué hermoso, hermano. Fíjese bien, la hija de Jairo también, ¿verdad? Cuando llegan por él, por el maestro, le dicen que vaya, ¿verdad? Que Jairo, que lo necesita, ¿verdad? Mismo Jairo, ¿verdad? Se presenta y le ruega, hermano, y fíjese qué hermoso, ¿verdad? Le dice, solamente di la palabra, no soy digno de que entres conmigo, ¿verdad? Y cómo se lleva a cabo una sanidad también preciosa, perdón, una resurrección preciosa a favor de Jairo, fíjese bien, en que su hija también vuelva a la vida, resucite. Hermano, ¿qué vemos en esto? Mire, los milagros de resurrección de entre los muertos, creo, hermano, que hoy en día no suceden frecuentemente. ¿Se ha fijado? Yo le decía desde la semana pasada, a ver, le decía, dígame, ¿usted cuándo ha escuchado de una persona que murió y que pasado 2, 3 días resucitó? No es algo, hermano, que escuchemos hoy en día. ¿Y sabe por qué? No porque el poder de Dios ya no se mueva así, sino porque nosotros no tenemos la capacidad de creer. Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Ahí en la escritura, en el Nuevo Testamento, dice que cosas aún mayores que las que Jesús hizo, nosotros haremos. ¿Dónde están esas cosas? No las hacemos, no las vivimos, no, hermano, las llevamos a cabo. ¿Sabe por qué? Porque esta vida, este mundo nos está robando la capacidad de confiar en Dios, de movernos en el poder espiritual de Dios, en el poder milagroso de Dios. ¿Sí? Pero estos eran milagros, hermano, que acontecían tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y sabe que estamos en la época del Nuevo Testamento, no ha terminado. El Nuevo Testamento no ha terminado, por así decirlo. ¿Dónde está el poder milagroso de Dios para obrar en milagros? ¿Dónde estamos? El poder, o mejor dicho, el milagro más grande, fíjese bien, que produce, hermano, el que una persona resucite, ¿sabe cuál es? El que el nombre de Dios sea glorificado. ¿A quién hoy en día el hombre le está dando la gloria? ¿Sabe que hoy en día el hombre le está dando la gloria a objetos, a animales? Hoy en día el hombre le está dando la gloria a sí mismo aún. ¿Sí? Hoy en día el hombre le está dando la gloria, hermano, a cochinada y media. Perdón por la expresión. Cuando milagros como estos, escuche, es necesario que sucedan para que el hombre voltee su corazón a Dios y le dé la gloria a Él. Ese, hermano, es el milagro que produce el milagro de la resurrección de entre los muertos. Amén. ¿No cree que hace falta, hermano, que nos movamos en ello? Punto número 5, mire. Tenemos los milagros de provisión. O sea, acuérdese, le estamos mencionando todos los puntos obtenidos de la palabra de Dios. Se los estoy compartiendo para que usted sepa cómo orar. Usted puede pedir por milagros creativos, ya vimos cuáles son. Puede pedir por milagros de preservación, ya vimos cuáles son. Usted puede pedir por milagros por señal, ya vimos cuáles son. Usted puede pedir por milagros de resurrección, para que el corazón del hombre vuelva a Dios. Amén. Y no solamente el hecho, fíjese bien, de que una persona se levante de entre los muertos. Y ahora estamos llegando, fíjese bien, a pedir en oración, a pedir conforme a la voluntad de Dios y a su Espíritu, milagros de provisión. Señor, provee. Señor, hazlo. Señor, no desampares. Mire, provisión tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El caso del maná, ahí en Éxodo 16, del 1 al 22, ¿sí? El pueblo de Israel, fíjese bien, pidió comida, ¿sí? Anhelaban comerse las ollas de carne, fíjese, que se comían en Egipto. Carne, hermano. El pueblo de Dios sabe que Dios los libró de esa esclavitud. Y escuche, Dios los libró de tener una mala salud por causa de la mala alimentación que tenían en Egipto, de estar a come y come pura carne. Ay, 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 ¿sí? Qué bueno es Dios que, fíjese, les da el maná. El maná, hermano, era como una especie de cereal, ¿sí? Imagínese como una hojuela de maíz, ¿sí? Grande. Esta, fíjese bien, era dada por Dios. El pueblo de Israel salía cada mañana al campo a recogerlo.
El maná estaba literalmente, fíjese bien, a su disposición en el campo. Dios creó, fíjese bien, ese alimento como el sustento más adecuado y correcto para el pueblo de Dios en el desierto. Y todos los días, escuche, todos los días ellos salían y lo único que tenían que hacer era recogerlo. O sea, ni siquiera tenían que trabajar, fíjese bien, para ganarse su comida. Dios se las dio a ese pueblo, fíjese bien, que se quejaba, que era incrédulo, que era duro, que era rebelde, que murmuraba. Hermano, a ese pueblo Dios le dio tanto de su misericordia como una representación de lo que Dios nos sigue dando a nosotros hoy en día. A veces somos como ese pueblo, duros, rebeldes, ¿verdad? Somos como ese pueblo, hermanos, que nos quejamos, que no queremos compromiso con Él, que queremos el beneficio, mas no el compromiso. ¿Y sabe qué nos da Dios? Dios nos da su provisión todos los días, nos da la salud, podemos trabajar. ¿No es eso una bendición? Vea su trabajo como una bendición. Usted tiene la fuerza, usted tiene la capacidad de poder trabajar. Imagínese que ni trabajar pudiera. Dios le da hasta la salud para poderlo hacer. Amén. Escuche esto. El agua de la roca, cuando tuvieron sed, ¿verdad? Dios le manda a Moisés que le ordene a la roca, que toque la roca, o que le ordene a la roca para que de esta, fíjese bien, en el desierto, surgiera una fuente de agua que le diera de comer, que le diera de beber agua, hermano, a miles y miles de personas en el desierto. ¿Sí? Qué milagros tan hermosos, hermano. Anote las citas, Éxodo 17 y Números 20 también. ¿Sí? Qué hermoso es Dios, hermano. Dios siempre, escúchelo, hermano, está al pendiente de nosotros. Amén. Mire, a veces no diezmamos, a veces, hermano, le fallamos a Dios en nuestro compromiso. A veces nos quejamos, a veces no vamos, fíjese bien, con una actitud sincera a buscar de Él. A veces vamos, hermano, nada más por lo que nos conviene. A veces, fíjese bien, vamos a la iglesia con incredulidad. A veces estamos orando, hermano, con queja, con negativismo, con falta de fe. ¿Y sabe qué es lo que hace Dios? Dios jamás nos ha dejado sin su provisión. ¿No cree, hermano, que ese es el mejor milagro? Podemos ver la alacena llena, podemos ver, hermano, que hay alimento, que hay sustento. Pero ¿sabe cuál es el mejor milagro que podemos ver en ello? El darnos cuenta del amor y la fidelidad de Dios en nuestra vida. En que aun cuando no le hemos dado a Él lo que le debemos de dar, en que aun cuando no le hemos dado, fíjese bien, en términos materiales, en nuestros compromisos con Dios materialmente, no le damos a Él lo que le debiéramos de dar, aún así Dios no nos ha dejado sin su provisión. Y no hablo nada más de lo material, diezmos y ofrendas, no. Hablo, hermano, de todo, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, nuestra entrega, nuestro servicio a Él. Cómo Dios, hermanos, es tan bueno, que escuche lo que voy a decir, honestamente no nos mereceríamos nada de parte de Él. Pero Dios es bueno, amén. Pero sabe una cosa, no abusemos, ¿verdad? No porque digamos Dios es bueno, pues yo siga siendo codo y no dé lo que tengo que dar. O yo siga duro en mi corazón y no haga lo que tenga que hacer. No abusemos también de la misericordia de Dios. Amén. Ay, ay, ay. Fíjese bien, el agua convertida en vino, esto ya en el Nuevo Testamento, allí, hermano, en Canaán, ¿verdad? Cuando en la fiesta, ¿verdad? Faltó y Jesús estaba allí, ¿verdad? Y les dice, tranquilos, y convierte, fíjese bien, el agua en vino. Cristo, fíjese bien, hizo un milagro de provisión en el cual Él estaba mostrando, fíjese bien, que Él sería la provisión para este mundo, para librarlo de la salvación que por el pecado el mundo merecía. ¿Qué le parece? Amén. Ese es el mejor milagro. El darnos cuenta, fíjese bien, que Dios dio lo mejor en su Hijo como una provisión para que seamos salvos de la condenación del pecado.
de la ira venidera. Amén. Gloria al Señor. Que hablar de la alimentación de las multitudes. Mire, un pasaje que compartimos, yo le invito, ¿verdad? Está ahí en YouTube, ¿verdad? Un pasaje, hermano, en el que, fíjese, mencionábamos que el pueblo de Israel, los judíos, cuando salían al campo, no salían así nomás como uno, ¿verdad? Que uno sale con lo que trae en la bolsa y listo. No, ellos se prevenían, las mujeres llevaban comida, ¿sí? No la suficiente. Aquí hablamos, fíjese bien, de un milagro doble. ¿Por qué de un milagro doble? Bueno, es por llamarlo así para explicarle lo siguiente. Creemos, hermano, fíjese bien, que Dios tuvo la capacidad de multiplicar los panes y los peces. Pero ¿sabe también cuál fue el milagro que Cristo produjo? El que en el corazón de la gente ellos pudieran compartir de lo que llevaban. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día nada más pensamos en nosotros, en yo tener el mejor trabajo, en yo tener las mejores cosas, en yo salir adelante, mi familia, yo, nada más los míos. Y no nos preocupamos por los demás. El mayor milagro de Jesús, fíjese bien, no sería tanto, hermano, el multiplicar los panes y los peces. El mayor milagro de Jesús fue enseñarle a la gente el tener el amor suficiente para compartir de lo que Dios mismo les había dado. Amén. Eso lo necesitamos, hermano. Claro que Dios puede multiplicar los panes y los peces. Claro que Dios es poderoso. Él lo puede hacer, hermano, hermana. Pero ¿sabe cuál es el mayor milagro que debemos de dejar obrar a Dios en nuestra vida? El que tengamos amor los unos para con los otros. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué hablar, hermano, de la moneda en la boca del pez? ¿Verdad? Cuando le llegan a cobrar a Jesús el tributo, ¿verdad? Y Jesús, pues, dice, no anda aquí Judas conmigo, no está aquí con nosotros, no hay lo suficiente en la tesorería de los apóstoles, de mis discípulos, pero le dice, bueno, ve, y del pez, del primer pez que saques ahí en su boca, fíjate bien, ahí vas a encontrar lo que necesitas tanto para ti como para todos nosotros, para ti y para mí. Mire, vamos a buscar este pasaje ahí en Mateo 17, del 24 al 27, ya lo tengo aquí. Dice así: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Era un impuesto, hermano, que se acostumbraba. Fíjese bien, dice, él dijo sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, fíjese, Jesús con el don de ciencia, ¿verdad? Se adelanta a Pedro y le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos y los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir en la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén, qué enseñanza tan preciosa. ¿Sí? Qué milagro, hermanos, tan sorprendente. Qué tremendo, hermano. Jesús le dice, los reyes de la tierra, ¿a quiénes les deben de cobrar, Pedro? ¿A sus propios hijos o a los extranjeros, a los extraños? Y Pedro le responde bien y le dice, pues a los extraños. Y claro, Jesús le dice, entonces los hijos debiéramos de estar exentos. Pero bueno, le dice, para no ofenderlos, ¿sí? Ve el primer pez que saques, ¿sí? Con tu anzuelo, hallarás en su boca un estatero, con lo suficiente para que pagues lo tuyo y para que pagues lo mío. ¿Sí? Hermano, ¿cuál es el milagro que vemos aquí? No solamente el que en la boca del primer pez que Pedro pescara estaba exactamente la suma en monedas, en dracmas, que se necesitaba para pagar ese tributo. ¿Sabe cuál es el milagro más grande que Jesús nos muestra aquí? ¿Sabe cuál es? El que nosotros como hijos de Dios no debemos de ser contenciosos, no debemos de ser rebeldes, no debemos, fíjese bien, de tener una actitud de desafío, de reto a nuestras autoridades. ¿Sí? Salvo que éstas, como lo hemos estado viendo en el libro de los Hechos, quieran anteponerse
ante la autoridad de Dios. Pero mientras no sea eso, nuestra actitud como creyentes debe de ser la de no disgustar, la de no entrar en problemas, sino la de cumplir, la de ser honestos, la de ser trabajadores, la de ser sinceros, la de no entrar en conflicto, sino como la misma palabra dice, como Pablo lo dice, que en lo que dependa de nosotros estar en paz con todos, que así sea. También Jesús lo dijo. ¿Me explico? Entonces, hermano, ese es el mayor milagro. Me estoy explicando. Cristo, hermano, no deseaba, fíjese bien, tener problemas con las autoridades locales, ni las extranjeras, ni con los romanos. Pero Cristo enseñó, hermano, que hay una autoridad superior a estas, que es la de Dios. Y cuando el hombre quiere suplantar la autoridad de Dios, es ahí cuando nosotros podemos, fíjese bien, no acatarnos a las autoridades de los hombres que intentan suplantar la de Dios. Pero en todo lo demás, Cristo nos enseñó a tener paz, armonía, a ser sinceros, transparentes, a ser, hermano, amables. Cristo nos enseñó a no entrar en conflicto, a no entrar en pleito por cosas, hermano, que sabemos que tenemos que hacer. Amén. Ese es el mayor milagro. Si sabemos que tenemos que pagar los impuestos, si sabemos que tenemos que pagar la renta, que tenemos que pagar, hermano, pues hagámoslo de corazón, hagámoslo, hermano, bien. Amén. No defraudemos, no quedemos mal. Lo que sabemos que tenemos que hacer, hagámoslo de corazón, amante de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos motiva, hermano, a hacerlo correctamente. Ese es el mayor milagro. Y claro que Dios, hermano, puede proveer, fíjese bien, de la manera, hermano, menos esperada. A veces hemos dicho, esperamos el costal de dinero del cielo, ¿verdad? Hermano, pues si en la boca de un pez apareció lo que Jesús y Pedro necesitaban para pagar el impuesto, ¿qué no podrá caer un costal del cielo? ¿Verdad, hermano? O sea, los milagros de provisión, hermanos, fíjese, nos enseñan eso. Nos enseñan a confiar en Dios. Amén. Y podemos ver el milagro de maneras que no esperamos. Amén. Gente, hermano, que va caminando y se encontró un billete, ¿verdad? Y era justo lo que necesitaba para completar una medicina, un pasaje, algo, hermano, que le iba pidiendo a Dios que necesitaba. ¿Le ha pasado eso? A mí me ha pasado, hermano, ¿verdad? Gente que se encontró una maleta, que se encontró un teléfono. Bueno, no hablo, hermano, de extorsionar, nada de eso, no, pero me refiero a que la misma situación de que se encontraron algo o de que hicieron algo, ¿verdad? Fue esa manifestación del poder de Dios, hermano, que permitió que se cubriera cierta situación en sus vidas. ¿Me explico? Debemos de ser justos, ¿verdad? Si nos encontramos algo, si hallamos algo, un celular, bueno, pues ver de quién es, esperar, ver qué pasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo pueden reclamar. Y en ese sentido, el milagro más grande, fíjese bien, es la honestidad. En este punto, hermanos, la honestidad, el ser honrados, transparentes. Amén. No todo lo demás, no todo lo contrario. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a avanzar, hermano, y vamos casi ya a terminar. Fíjese bien. Vamos a hablar ahora de los milagros de dominio sobre la naturaleza. En el Antiguo Testamento tenemos el caso del diluvio que mencionamos, fíjese, también desde el primer tema del don de hacer milagros. En Génesis 7, del 7 al 24. Fíjese bien, hablamos también de las aguas del Mar Rojo divididas por un fuerte viento del oriente, ¿verdad? Que separó las aguas y que hizo que el viento secara la tierra para que el pueblo pasara en seco, ¿verdad? Fíjese cómo este pasaje de que el sol se detiene en Josué capítulo 10, verso 13, con el fin de que el pueblo de Israel ya terminara con sus enemigos, los acabara, ¿verdad? Porque si no, la noche llegaría y sus enemigos huirían y se volverían a reorganizar para seguir impidiendo que el pueblo de Israel conquistara la tierra de la bendición que Dios les había dado. Entonces Dios permite que el sol se detenga, fíjese bien, un periodo de tiempo, con el fin de que Israel persiga a sus enemigos y los acabe, con el fin de poseer la tierra que el Señor les dio, ¿sí? El milagro del diluvio, ya lo decíamos, como las fuentes del gran abismo, es decir, de la tierra, se abrieron y agua subió. Y asimismo las cataratas de los cielos, porque en el cielo había agua, no había nubes,
el ecosistema era diferente a como lo conocemos hoy. Había agua, se podía ver agua, cataratas en el cielo. Entonces agua de abajo subió y agua de arriba bajó y hizo que todo ser vivo en el planeta muriera, a excepción de todos los que estaban con Noé y su familia en el arca precisamente de Noé. Amén. Fíjese bien, en el Nuevo Testamento hablamos, hermano, de cómo Jesús calma la tempestad, ahí en Mateo 8, aquí en este evangelio donde estamos. Cómo los discípulos tuvieron miedo, hermano, siendo pescadores, estando acostumbrados al mar. Tuvieron miedo, hermano, al grado que lo despiertan, lo levantan y les dice: ¿qué pasa, hombres de poca fe? Y manda, fíjese bien, al mar, manda a la tormenta que cese. Y se produce una grande bonanza. Y se quedaron maravillados de decir cómo es que el mar, cómo es que el viento, cómo es que la naturaleza misma le obedece. Pues cómo no le iban a obedecer a aquel que lo creó. Aquel que creó, que puso las cataratas en los cielos. Aquel, hermano, que trajo un fuerte viento del oriente. Aquel, hermano, que le manda al sol que se detenga, fíjese bien, para que su pueblo conquiste. ¿Cómo, hermano, todos esos elementos no van a obedecer a aquel que los creó? Amén. ¿Sabe qué nos muestran los milagros de dominio sobre la naturaleza? Que nuestro poder, hermano, nuestra capacidad es limitada. Y que si confiáramos en Dios, aún fíjese bien, en algo que Él creó, Él lo puede utilizar a favor de nosotros. Amén. ¿No le ha pedido usted al Señor: Señor, que el día de hoy me rinda mucho? Que el día de hoy no termine, Señor, para que me vaya bien, para que me rinda. Y cuando menos se da cuenta, hermano, ya acabó de vender, ya acabó su trabajo, ya acabó su jornada y el día le rindió. ¿No es Dios quien lo hace? Se da cuenta de que a veces no nos damos cuenta, hermano, de los milagros tan tremendos que Él puede realizar. El ecosistema después del diluvio cambió. Ahora ya se conocen las nubes, ya vemos las nubes. Se produjeron las nubes, hermano, después del diluvio. El agua ya no estaba en los cielos. Ahora, hermano, se concentró nuevamente en los mares solamente, ¿verdad? Fíjese bien, los milagros de liberación, hermano, milagros de liberación, lo que mencionábamos, fíjese. En el Antiguo Testamento, la liberación de Israel en el Mar Rojo, cuando venían siendo perseguidos por Faraón y su ejército, ¿sí? Fueron libertados, fíjese bien, por la mano de poder, cuando le dice, la mano de poder de Dios, cuando le dice a Moisés: toca las aguas, divídelas. Y el fuerte viento, ¿verdad?, comenzó a soplar toda aquella noche, al grado que separó las aguas y el pueblo cruzó como por tierra seca. ¿No los libertó Dios? ¿No los liberó el Señor? Claro que sí. Es como cuando usted va en coche, ¿verdad?, y ve el peligro y usted le pide al Señor: sálvanos, Señor, cuídanos, Señor, libéranos de un accidente, protégenos, cuídanos, ¿verdad?, ponnos a salvo. ¿Sabe qué? Dios lo puede hacer. Cuando usted ora por sus hijos que vienen en avión, que están viajando, que están en una situación de peligro, cuando usted, fíjese bien, ve el riesgo de algo, usted puede orar, porque acuérdese, esta es una guía de oración. Cada clasificación de los milagros que estamos viendo, se lo repito, es una guía de oración para que usted pueda pedir los milagros de Dios como la palabra de Dios nos lo muestra. Es hablar el idioma de Dios, es hablar lo que Dios hizo, tal como Él hizo, tal como Él lo hace conforme a su voluntad, y así pedirlo. Es una guía de oración para pedir los milagros de Dios. Amén. Fíjese bien, la liberación de las serpientes ardientes. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel, hermanos, pecó nuevamente en su rebeldía, en su dureza, y murmuraron en contra de Jehová, en contra de Moisés, ¿verdad? Dios les envió serpientes ardientes ahí en el desierto que los picaran, ¿sí? Y como ahí en Números 21 del 5 al 9, fíjese bien, la liberación vino por causa, hermano, de que Moisés, bajo las instrucciones de Dios, al tener misericordia del pueblo, que estaba siendo consumido por esas serpientes que los picaban, Moisés, fíjese bien, levanta una serpiente de bronce como un símbolo o como un tipo del Hijo de Dios.
que todo aquel que volteara a ver la serpiente no moriría, como todo aquel que se atreve a confiar en la obra de Jesucristo en la cruz no muere, sino que tiene vida eterna y es librado de la condenación y de la ira que viene. Amén. Gloria al Señor. Hermano, Dios nos libra. Esto nos muestra que podemos pedir su protección. Amén. En el Nuevo Testamento, fíjese bien, la liberación de la cárcel, lo que estamos estudiando los domingos. Amén. De los apóstoles y de Pedro, ¿verdad? Ahí en Hechos 5, ¿verdad? De cuando fueron arrestados la primera vez y un ángel, ¿verdad? La primera vez y son intimidados para que no prediquen y lo sacan. Y ellos continúan pidiéndole valor a Dios. Y en el capítulo 5, ¿verdad? Cuando nuevamente están en las calles haciendo milagros y predicando, nuevamente los arrestan y son llevados a la cárcel pública. Y dice ahí en Hechos 5, en el 17 al 29, que un ángel del Señor, fíjese bien, los sacó de la cárcel y les dijo: id al templo y predicad todas las palabras de esta vida, el evangelio. Qué precioso, hermano, cómo, fíjese bien, un ángel les abrió la puerta. Y sabe que eso es lo que Dios está haciendo ahora. Dios está enviando a sus mensajeros, Dios está enviando a su espíritu, su palabra, escuche, para que ésta le esté hablando a gente que está en una cárcel, gente, hermano, que está, fíjese bien, oprimida, que está atada. Dios, así como envió a su ángel para libertar, hoy en día Dios sigue enviando a su espíritu, sigue dando su palabra por las redes sociales, por algún folleto, por un testimonio que usted pueda dar, por una oración que usted pueda hacer. Dios está produciendo esa liberación a las personas. Amén. Gloria al Señor. También en Hechos 12, cuando un ángel también le abre la puerta de hierro a Pedro para que salga, ¿verdad? Y continúe con la obra que él tenía que hacer. Amén. Pasaje que vamos a ver más adelante. Fíjese bien, la liberación de Pablo y de Silas o de Silvano. Recuerde que Silas, ¿verdad? Es Silvano, ¿verdad? Ese hombre, hermano, que aunque nunca estuvo en un púlpito, ¿verdad? O figuró en primer lugar, siempre fue de un gran apoyo de hombres como Pablo, como Pedro. Amén. Y estuvieron fieles allí sirviendo al Señor. Amén. ¿Cómo fueron librados? Fíjese bien, ahí en Hechos 16, cuando son encarcelados en Filipos, cuando son azotados, cuando ellos estaban cantando, lejos de estarse quejando, cómo la cárcel tembló, cómo los cimientos, hermanos, se sacudieron, las cárceles, las puertas de las cárceles se abrieron, ¿verdad? Y aquel carcelero pensó en quitarse la vida, y Pablo le dice: acá estamos, no te hagas nada, ¿verdad? Y aquel hombre y toda su casa creyeron en el evangelio de Cristo. ¿Cómo, hermano? Fíjese bien, no ver el milagro de Dios. Fíjese bien, en que Dios nos puede libertar, nos puede liberar para que podamos ver el otro milagro que también es precioso. ¿Sabe para qué Dios nos liberta? Para que sigamos adelante cumpliendo con su voluntad. O sea, Dios no te libertó para que vayas y descanses. Dios no te liberta para que vayas y te vayas de vacaciones. Dios no te ha librado de la muerte, ni de la enfermedad, ni de una situación de accidentes o de algo crítico para que te olvides de Él, para que seas malagradecido con Él. Dios te ha libertado con el propósito de que tú continúes haciendo su voluntad, de que tú continúes sirviéndole. Ese es el milagro más grande que podemos ver en estos milagros de liberación. Que si Él lo hace, si Él te liberta, si Él te libró, si Él te ha permitido salir de algo crítico en tu vida, es para que tú puedas entender que tú debes de seguir entregándole tu vida a Él en un servicio, en una pasión, en una rendición de tu vida total a los planes de Dios. ¿Puede alguien decir amén? Con este vamos a terminar los milagros de juicio. Ay, ay, ay. Fíjese, Dios es un Dios santo y justo, y por ello juzga el pecado donde quiera que éste exista. ¿Sí? Deuteronomio 28:15, Salmo 7:11. Vamos a leer rápidamente estos pasajes. Acompáñenme, ya vamos a terminar. Amén. Deuteronomio 28, versículo número 15, nos dice así la palabra de Dios. Pero acontecerá
si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Sabe, hermano, que hay cosas, hermano, que nos pueden sorprender de repente y no las podemos llegar a entender. Dios le está hablando aquí a su pueblo a través de Moisés, diciéndole que la condición para ser bendecidos era oír la voz de Dios y ponerla por obra. Pero que si no oían la voz de Dios y se alejaban de sus estatutos, entonces vendrían sobre ellos maldiciones. ¿Sabe que hay maldiciones en la vida de nosotros como hijos de Dios que son respuesta a estos milagros de juicio, que son duros, hermano, de entender, pero que Dios los permite? ¿Sabe por qué? Porque no le estamos cumpliendo a Él, porque no le estamos obedeciendo a Él, porque no le estamos dando a Él lo que le debemos de dar, porque simple y sencillamente no estamos haciendo con Él lo que tendríamos que estar haciendo. Obediencia. Amén. Obediencia a Él. Y nos vienen, fíjese bien, consecuencias, nos vienen maldiciones, nos vienen, hermanos, situaciones a nuestra vida que a veces decimos, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Sí? Y a veces nos endurecemos cuando Dios lo que quiere es mostrarnos que es la consecuencia de no estarle obedeciendo a Él. Ay, 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 hermano, por eso digo que no es algo grato este último punto, porque tenemos que, fíjese bien, el milagro más grande en los milagros de juicio es darnos cuenta en qué le estamos fallando a Dios. ¿Sí? No solamente el que lleguemos a decir, ay, estoy tratando de obedecerle y me esfuerzo. No. Sino que seamos sinceros y honestos y digamos, la verdad es que le estoy fallando al Señor. Y por causa de arrepentirnos, seamos librados de estos juicios, de estas maldiciones en nuestras vidas. Se da cuenta cómo el hecho de estar a cuentas con Dios todos los días es algo muy importante. Y a cuentas no significa que le pidamos nada más perdón, sino que le estemos obedeciendo. Amén. Fíjese bien, en el Salmo 7:11, ¿qué leemos? Salmo 7:11, rápidamente, miren, nos dice así la palabra. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Sabe quién es el impío? El impío es el que se aleja de Dios, es el desobediente. Y sabe que aún en la condición nosotros de estar en Él, podemos caer en desobediencia, podemos caer, hermano, en el hecho de separarnos de Dios. ¿Y Dios es quién? Dios dice aquí que es un juez justo. Él nos da conforme, hermano, a nuestras obras. Él es justo. A Él no se le va ninguna. ¿Sí? A veces decimos, ¿verdad? Esta vida cobra factura, no deja ir nada. ¿Sabe qué? Es Dios. Es Dios a quien no se le va nada, hermano, sino que Él paga a los hombres conforme a sus obras. Así que si Él es justo, pues mejor hagamos lo que sabemos que Él espera que hagamos. Obedezcámosle. Amén. Gloria a Dios. Fíjese bien, hablamos de juicios también sobre las naciones, como lo que pasó en Egipto y las plagas ahí en Éxodo 9. ¿Sí? Unas plagas tan tremendas, hermano, que deterioraron social y económicamente, culturalmente y en todos los aspectos a Egipto por la dureza de Faraón, de no dejar ir al pueblo de Israel. ¿Sí? Fíjese bien, Satanás puede imitar ciertos milagros, pero su poder es limitado. Recuerda aquellos magos de Faraón que imitaron el poder que a través de Dios se hacía por la vara de Aarón y de Moisés, por la vara de Aarón. ¿Sí? Hermano, Satanás puede imitar, pero le voy a decir una cosa, jamás podrá crear lo mismo que el poder de Dios puede crear. ¿Qué hizo, hermanos, cuando se convirtieron en serpientes, se acuerdan, en culebras, aquellas varas? Que la que era de Dios devoró, se comió a las que eran las imitaciones de los magos. ¿Lo recuerda? Satanás no puede hacer eso. Quien lo puede hacer es Dios. Satanás es imitador. Va a presentarle una copia de algo parecido, pero jamás podrá crear como Dios únicamente lo puede hacer.
Y él lleva a cabo, fíjese bien, juicios sobre las naciones. Hay países hoy en día, esto es un paréntesis, ¿verdad? Pero el punto es, hermano, que hoy en día hay naciones que están bajo juicio, bajo castigo, hermano, por sus pecados tremendos. Mire, juicios sobre ciudades, esto se parece como el caso de Sodoma y de Gomorra. El juicio sobre Tiro y en Sidón, ¿verdad? Ahí en Ezequiel. El juicio sobre Jerusalén también, hermano, por causa de la desobediencia, por causa del pecado, por la proliferación y la reproducción de la maldad. Hay juicios, hermano, que fíjese bien, corresponden a milagros de Dios que se llevan a cabo en ciertos lugares, porque Dios, hermano, no tolera aquello. Dios no pasa por alto la maldad, de esos lugares. ¿Sabe qué nos enseña esto? Lo mismo que le dije cuando comenzamos a ver estos milagros, el punto 8. El que debemos de estar a cuentas con Dios, darnos cuenta de nuestro pecado, arrepentirnos y caminar con Dios. Amén. Fíjese bien, juicios sobre individuos en el Antiguo Testamento, el juicio que vino sobre Caín. ¿Recuerda ese juicio? ¿Qué juicio, hermano, tan más, fíjese bien, notable, no le parece? Esta marca, que fíjese bien, hermano, sobre la vida de Caín, sirvió como señal de algo malo que él había hecho en su vida, ¿verdad? Una marca tan visible, hermano, que indicaba eso, que él había cometido algo en contra de Dios, hermano, que no era bueno, ¿verdad? Fíjese cómo hay ciertas marcas en las vidas de las personas que a lo mejor, miren, no era como la de Caín, una señal así física, aunque en algunos sí lo puede llegar a ser, una enfermedad, un padecimiento. Pero hay gente, hermano, que a veces decimos, mira, parece que está salada, ¿verdad? Decimos así, que tiene mala suerte, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque a veces es un milagro, fíjese bien, de Dios que opera en un juicio sobre una persona por causa de algo malo que ha hecho en su vida o de algo malo que está haciendo en su vida. Nos tenemos que dar cuenta de eso. Por eso le vuelvo a insistir. Estos milagros, fíjese bien, este punto 8, de los milagros de juicio, el milagro más grande que nos muestran, aparte de la manifestación en cómo se pueda ver, es el hecho de que nos tiene que llevar a ponernos a cuentas con Dios y a obedecerle a Él. Amén. Fíjese bien, el juicio sobre la esposa de Lot, ¿verdad? Que se convirtió en estatua de sal. Recuerda ahí la historia, cuando iban saliendo, ¿verdad? De Sodoma y Gomorra, que Dios hace descender fuego del cielo. Esta mujer voltea, ¿verdad? En una enseñanza tremenda de añorar el pecado, de añorar lo malo, de añorar el pasado incluso, ¿sí? Y cómo esta mujer no obedece y al voltear, hermano, queda convertida en una estatua de sal, ¿sí? Gente, hermano, que vive, fíjese bien, en el pasado. Gente que vive, hermano, anhelando, fíjese bien, una manera pecaminosa de vida, de vivir. Cuando Dios nos ha trasladado, ¿verdad?, al reino de su amado Hijo, a su luz admirable. Amén. Fíjese bien que hablar, hermano, del juicio sobre Ananías y Zafira, del cual no hace mucho, hermanos, compartimos en la iglesia los días domingo. Un juicio, hermano, de muerte, hermano, que vino sobre ellos, fíjese bien, por causa de tentar al Espíritu de Dios, por causa de mentirle al Espíritu de Dios, no al hombre, sino al Espíritu de Dios, ¿sí? El problema no fue tanto lo material, el dinero. El problema fue lo que permitieron, a quién le permitieron trabajar en su corazón, no a Dios ni a su Espíritu, sino a Satanás, ¿sí? Y la consecuencia de eso fue, hermano, que expiraron, murieron. Sabe que hoy en día a veces estamos en la iglesia o nos hacemos llamar cristianos, pero no dejamos trabajar a la presencia de Dios, sino que estamos cavilando en nuestros corazones, mire, cosas, hermano, que no provienen de Dios, sino que pueden provenir del pecado, de la maldad y del mismo diablo, del mismo Satanás. Y no caemos muertos, fíjese bien, como en aquellos tiempos, nada más por la misericordia de Dios. Pero sí carecemos de una vida espiritual, sí carecemos de un compromiso con Dios, carecemos de una vida que nos haga estar comprometidos con Dios, que es prácticamente lo mismo, hermano, ¿sí? Estamos muertos en delitos y pecados, ¿sí? Y eso es algo, hermano, que nos tiene que hacer reaccionar y decir, debo ponerme a cuentas con Dios. Y por último, fíjese bien, el juicio sobre Elimas el mago, ahí en Hechos capítulo 13, ese hombre, ¿verdad?, que procuraba
que el procónsul Sergio Paulo, ¿verdad?, no recibiera, no escuchara la verdad, ¿sí? Y como el apóstol Pablo, fíjese bien, vamos rápido a ese pasaje, ahí en Hechos capítulo 13, como el apóstol Pablo, fíjese bien, en su primer viaje misionero, en su primera salida, hermano, se enfrenta con este mago, ¿sí? Y la consecuencia, hermano, que viene sobre este mago, ¿verdad?, es, hermano, fuerte. Fíjese bien, de los versículos del 6 al 12 dice: y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. El procónsul quería oír la palabra, pero Elimas les resistía. Dice, o sea, el mago, que así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Sabe que así va a haber gente? Gente que no quiere que sus hijos vayan a la iglesia, gente que no quiere escuchar el evangelio, que va a poner trabas, que le va a poner impedimentos para que usted no visite, para que usted no hable de la palabra. Gente como este Elimas, ¿sí? Entonces Saulo dice que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, fíjese, dice, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Sí? Gente, hermano, que va a resistir al evangelio. Y escuche esto: gente que, conociendo del evangelio, al resistirlo, está viviendo en oscuridad, como este mago. ¿Por qué? Porque están rechazando la gracia de Dios. Y al rechazar la gracia de Dios, como dijo Pablo, la mano del Señor está contra ellos. Y a veces les va mal y viven vidas, viven enfermedades, viven accidentes, viven situaciones, hermano, que uno se sorprende. ¿Sabe por qué es? Porque están rechazando la palabra de Dios, la gracia del Señor. Qué tremendo, hermano, es hablar acerca de estos juicios, hermano, que vienen, de estos milagros que vienen como juicio. Pero yo se lo vuelvo a decir: estos milagros de juicio nos tienen que llevar a estar a cuentas con el Señor. Amén. Estas 8 clasificaciones que le he presentado bíblicamente deben de servirnos, hermano, también como una guía para sabernos dirigir en oración con nuestro Señor tocante al tema de los milagros. Amén. El don de hacer milagros es precioso, es poderoso, pero recuerde, nos tenemos que basar bíblicamente para no errar, para no confundirnos, para no confundir a los demás, sino bíblicamente para que podamos mostrar, hermano, lo que es la voluntad de Dios. Así como este don es poderoso y precioso, también es muy delicado. ¿Por qué? Por la responsabilidad que implica de parte de nosotros. Amén. Pero si usted lo tiene, si yo lo tengo, quienes lo tengan, debemos de ponerlo a funcionar. Conozcamos el corazón de Dios a través de su palabra. Vamos a orar para terminar. Realmente, hermano, se da cuenta de que el contenido bíblico, hermano, es vasto, es precioso, es grande. Y yo le invito, hermano, a que mire, no se me duerma, ya terminamos, ¿verdad? Comparta este link, comparta este tema, hermano, porque hay mucha enseñanza en él, ¿no lo cree? Enseñanza que sería de mucha bendición si lo fue para nosotros, que sea también para los demás. Y vamos a orar. Y vamos a orar para pedir la guianza de su Espíritu Santo en todos los dones espirituales que Él ha depositado sobre cada uno de nosotros. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Señor, te damos las gracias en esta noche, Señor, por este tema que hemos concluido del don de hacer milagros. Una vez más, como los anteriores, nos muestra que la mejor manera de movernos en los dones que nos has dado es conocer tu corazón, conocer tu voluntad. Y esto solamente lo podemos experimentar cuando escudriñamos tu palabra, cuando entramos en comunión con tu Espíritu Santo.
Y te pedimos en esta noche que ese sea nuestro deseo. Que no le hagamos caso, Señor, a hombres o a mujeres que lejos de quererte agradar a ti solamente quieren entretener, solamente quieren, Señor, beneficiarse de una forma convenenciera a sí mismos. Queremos ser guiados por tu palabra. Y hoy hemos estudiado una guía sobre cómo dirigirnos a ti para pedir estos milagros a favor de tu iglesia, Señor, que solamente tu palabra nos pudo haber mostrado. Y hoy queremos permanecer en el centro de tu voluntad y del conocimiento de la Escritura, para que estos nos mantengan ecuánimes, nos mantengan, Señor, centrados, y no andar buscando o haciendo cosas que tú no quieres que hagamos. Gracias te damos, Señor. En tus manos nos ponemos, y permite, Señor, que los siguientes estudios de los dones que faltan también sigan siendo de edificación y de bendición para nuestras vidas. Te damos a ti la honra y la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermano, pues gócese, ¿verdad? Ya terminamos, alégrese. Vamos, hermano, a cenar, vamos a las actividades que falten del día, ¿verdad? Pase una excelente noche. Saludos a todos mis hermanos en Cristo que mencionamos también al principio. Estamos para apoyarles, cuentan con nosotros y nos da mucho gusto que la palabra de Dios se esté extendiendo. Amén. Bueno, pues en Ecuador, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en España, aquí en Villa Hidalgo, Jalisco, aquí en Aguascalientes, en San Ignacio, en el Estado de México, en Veracruz, en Oaxaca, en Mérida, en Puerto Vallarta, en Nayarit, en todo lugar, en Hermosillo, Sonora también, ¿verdad? Un hermano que nos está también recibiendo por allá, también que el Señor lo bendiga. Les amamos a todos, hermanos. Hoy es jueves de dones, mañana viernes no hay transmisión para poder continuar el sábado en la reunión de oración. Póngase al corriente con los estudios que no ha visto. No ignore la palabra. Mire un comentario que ayer la hermana Sony Bravo hacía, de que un día sin palabra representa la muerte para muchos. Qué hermoso. ¿Sabe de qué nos habla eso? Del amor que le debemos de tener a la palabra de Dios, a la presencia de Dios en nuestra vida. Sin Él, ¿qué seríamos, hermano? Amén. Así que valoremos todo esto. Póngase al corriente con lo que no ha visto. Amén. Y le invito el sábado a que continuemos con la reunión de oración. Ya estamos haciendo, o ya comenzamos a hacer los preparativos para evitar cualquier tipo de desajuste en las transmisiones. Amén. Gloria al Señor. Continuamos el día sábado. Que el Señor lo bendiga. Pase una excelente noche. Bendiciones para todos.